Hoy te vamos a hablar de una de las películas más perturbadoras de lo que va del año. Estamos hablando de Weapons, la hora de la desaparición. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine aquí en Play Rewind. Esperamos que se encuentren muy bien. Me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa, quien como ya mencionaba, eh, está aquí para que platiquemos de esta película de suspenso horror. Está en varios cines, se está hablando mucho de ella y pues no podíamos dejarla pasar, ¿verdad, Dani? Así es, en efecto, nos agarró la época de películas de terror. Si bien aquí en el canal, si nos han seguido bien, saben que no somos precisamente los más conocedores o los que más disfrutan este tipo de películas. La verdad es que últimamente han sacado películas bien interesantes y por tal motivo hemos estado reseñando últimamente un par de ellas. Hace unos cuantos capítulos reseñamos la de eh, Together Juntos hasta la muerte. Ahorita vamos a hablar de Weapon, la hora de la desaparición, y les voy a dar la ficha técnica antes de pasar al análisis. Les voy a decir quién está en la dirección. Está en la dirección Zack Krieger, que no sé si lo recuerdan, hace un par de años sacó The Barbarian, esta película con Bill Skarsgård, que también dio mucho de qué hablar, bastante diferente, un terror interesante, que nos gustó mucho en su momento, que es de un chico que va a renta un Airbnb, bueno, unas personas que rentan un Airbnb y ahí pasan unas cosas, ¿no? No les voy a decir más porque no va sobre eso la película, ¿no? Pero para que se den una idea, si les gusta el terror, es del mismo director, de Zack Krieger, ¿no? Y en el reparto, pues contamos con artistas reconocidos como Josh Brolin, Julia Garner, que son nuestros protagonistas principales, entre muchos otros. Por ahí está también Austin Abrams y Benedict Wong, que bueno, lo recordamos por generalmente por sus papeles en Doctor Strange. ¿Y de qué va la película? ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, resulta que todos los niños de una misma clase desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, a las 2:17 en un pueblo de Maybrook. Entonces, al día siguiente que llega la maestra de este salón a dar clases, se da cuenta que solo hay un niño, Alex Lilly, y entonces ya empieza la investigación sobre qué pasó con estos niños, por qué desaparecieron, por qué todos a la misma hora. Entonces, la verdad es que el pueblo está vuelto loco y bueno, pues eso hace que haya mucha incertidumbre, no sepan qué pasa. Algunos profesores apuntan a que la maestra es la culpable, que les dijo algo. Entonces vamos a ver cómo toda esta pues dinámica de cómo están todos perturbados por lo que le pasó a estos niños, y la película tiene un formato bien interesante porque nos va contando la historia a partir de diferentes personajes, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, cuéntanos ahora, Rodrigo, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de Weapons, la hora de la desaparición? Pues mira, Dani, yo tengo conflicto con esta película. No estoy seguro de si me gustó o no me gustó. Y más Ok. allá de por el género, ¿no? O sea, creo que hay cosas que me agradaron. O sea, la apuesta de este director por mostrar cosas diferentes, padre, por llegar a la audiencia con temáticas diferentes a través de suspenso, que puede ser una combinación ahí, suspenso y horror, y no cae como los clichés eh, del cine de terror pues, tan comercial o tan común. Y creo que esa parte me gusta, pero por ahí también hay otras cosas en la lógica de la historia que pues no me parecieron tan... Claro. Y lo digo desde ese punto de vista porque, o sea, ya hemos platicado antes, ¿no? De cuando sabes que vas a ver una película de terror, pues esperas ya cosas ilógicas de entrada, ¿no? O sea, Exactamente es lo que te iba a decir. Uno se tiene que abrir al maravilloso mundo de las películas de terror, de que sí, muchas sí. cuestiones no tienen, Pero aún así, tiene hay ahí. cosas dentro de la película que están al mismo nivel de importancia y como que aún así les dieron el peso que requerían y mucho más trabajo que otras y entonces ahí es donde encuentro como mi discordancia. Decir, bueno, ¿por qué a esto sí le dan más importancia? Ya esto no, cuando supone que va sobre una misma línea temática, ¿no? Ahora, centrando un poco más en la película, eh, creo que el mismo, bueno, yo recuerdo haber visto el tráiler casi un mes y medio, no recuerdo qué otra película saber al cine y por ahí me apareció y se me hizo interesante la premisa de, bueno, desaparecen todos los niños menos uno, ¿no? Y todos de una misma clase.
Y bueno, lo que pudimos, o que lo que te daba el tráiler en ese momento, pues era poquito, pero al menos sabías que la maestra estaba involucrada, ¿no? Y entonces empieza la película, creo que de una forma un tanto lenta, pese a que nos vamos por historias. Y ese formato de alguna forma me gustó, pero a la vez no me encantó. Creo que también fue otra de las cosas que no me... Totalmente de acuerdo contigo. Siento que hay historias que están de más y hay otras que debió de haber profundizado, ¿no? Exacto. Entonces, no sé si también empezando por ahí, esta manera de entregarte una historia es la que no ayuda mucho a que puedas llevar el hilo conductor completamente, ¿no? Porque hicieron muy divididas las historias. Y aunque sabes en qué momento van como macheando todas, de todas formas como que no termina de convencerme la manera, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos con la maestra, que tiene como una perspectiva pues bastante, perdón, de que desconoce de qué ha pasado con los alumnos, pero también ella está como con sus pedos personales y entonces encima le echas como esta bronca de que la están culpando de algo que pues lo que no tiene menor idea de lo que está pasando. Y entonces vemos a una chica que está un tanto perturbada, de su vida está así, ¿no? Y entonces tiene que empezar a lidiar con eso y de repente se ve envuelta en todo este mar de situaciones que dices, bueno, de ahí vemos a un padre, que es el papel de Josh Brolin, ¿no? Que él empieza a sacar ciertas conclusiones acorde a lo que está viendo, lo que está analizando, que esa parte, por ejemplo, es donde se me hizo... De acuerdo contigo, que yo hay algo que en esa parte, en esa historia, no me termina de encantar, que es, supongo que, y que va a ser lo mismo que estoy seguro que a ti. ¿Cómo es posible que un constructor haga conjeturas más relevantes que un departamento de policía cuando desaparecen 17 niños? No creo que es uno de los ahí. problemáticas, ¿no? Claro. Ajá, y ahí es uno de los puntos importantes, porque la policía, o sea, sí entendemos que la policía, al ser como, no es un pueblito, pero es una ciudad como tanto pequeña, ¿no? En donde se da esto, la policía como que se la vive un poco perdida en cuanto a la situación, pero por momentos pareciera que no les interesa lo que está pasando, o sea, no hay realmente como una intensificación en querer hallar a los niños que están desaparecidos, ¿no? Y entonces ahí resulta que el padre pues empieza como ahí a desarrollar ahí ciertas capacidades que lo llevan a tener ahí unas interacciones con la maestra, ¿no? Y entonces ahí alineamos nuestra primera historia. Bueno, las primeras dos historias, perdón. De ahí aparece, no recuerdo si es primero el chico. Al policía, ¿no? Y el policía también, o sea, esa es otra de las historias que yo dije, ¿qué hace aquí, no? Y lo mismo la que sigue, creo que ya es la del chico. James, que es la del chico, que esa sí me parece relevante, pero creo que se pudo haber contado solo una en vez de la de Mark. Con la otra historia, sí, exactamente. Entonces ahí como que dos historias que dices, porque nunca terminas de entender realmente la función al menos del policía, ¿no? O sea, sí aparece y tiene importancia en algún momento. Y la vinculación con la maestra es como un tanto absurda, ¿no? O sea, sí. No, es como, o sea, y luego, o sea, yo pensé, en algún momento dices, ok, por algo, ¿no? Algo, porque se ve también el chavo que está como en un rollo personal ahí, de pareja, como medio extraño, y como que pensaba yo que por ahí va a haber algo. Se olvida, ¿no? De eso. Y al final también la historia es como el director de la escuela, ni siquiera me acuerdo el nombre. Wong. Pues, Sí. o sea, sí, no, porque también me parece muy absurdo su personaje, o sea, demasiado ingenuo y es otro de los clichés tan tontos. ¿No es Marcus, creo? Marcus, sí. Sí, creo que sí. Y dije, ay, o sea, qué manera tan absurda de perder este personaje, porque pues, ese fue creo que el más cliché de todos, ¿no? El que, ahora sí que el que se va rápido. Pero es que es el hilo conductor para que ya después detone todo lo demás. Yo estoy de acuerdo contigo en algunas cuestiones, creo que efectivamente hay historias de más o mal trabajadas que pudieron ser mejores, pero ¿sabes algo que me llama la atención? Que cuando una película, en general, no necesita nada más ser del género de terror, cuando una película te deja pensando después de que vas del cine, o de que la ves, pasan los días y demás, creo que es una película relevante fuera de sus detalles o de sus pequeñas inconvenientes. Y a mí me pasó esto con Weapons, a diferencia de Together, que me gustó mucho.
pero sí fue una película que vi, dije, está loca, está interesante, y ya. Con esta de la hora de la desaparición Weapons, sí me quedé pensando, porque no sé si te pasa a ti, o por lo menos a mí sí me pasó, que siento que es un tanto más cercano, un tanto más real, al no ser tan, digamos, porque obviamente sí es muy metafísica y muy, cosas por ahí fantasiosas, Es que pero sí, es no. más cercano, no sé, o sea, como más posible, güey. O no sé Y si es que, te ¿sabes? pasa lo mismo. Es que sí, no, porque mira, o sea, tal vez sí desde el punto de vista de que, pues, desapariciones en nuestro país, por ejemplo, hay un chingo, ¿no? Y entonces la gente entra en este conflicto de que desaparece niños además, y dices, bueno, puedo entender un poco esa parte, pero si te das cuenta, y ahí es donde digo que no tanto, porque salvo este papá y el otro, no, esos son dos papás que realmente Sí, aparecen claro. y que pareciera que están medios perturbados por lo que ha pasado, pero de ahí, o sea, si son cuántos niños eran, 17 creo. 17, sí. Ni me acuerdo el número. Pero, o sea, es como para que, y de repente el pueblo, el lugar está como muy tranquilo todo, no pasa nada. Yo no voy a eso. Eso es como las cosas, tío, que Yo de acuerdo contigo, ese me parece que es uno de los errores principales, la pasividad con la que el pueblo ¿cómo se llama? Y la policía tienen acerca del caso, que solo se ve un momento de conflicto, que es la reunión de los padres con los maestros, ¿no? Que solo se ve ese momento de conflicto que realmente es importante. Afuera de eso, faltó más conflicto. Se explica un poquito el letrero que le ponen a la maestra y demás, pero sí, estoy de acuerdo. Pero yo voy más hacia... es el letrero además, ¿no? Bueno, yo voy más hacia el final de la película, que te das cuenta de qué está pasando. O sea, siento que ese tipo de terror es como más cercano, no sé, a unos cuates que se absorben uno al otro, o un fantasma, ¿no? Siento que ese tipo de leyendas y de poderes y de cosas, Es que pasamos de un decir spoiler, ¿verdad? Porque si lo un digo, suspenso, acaba todo, güey. Pero de un suspenso que por momentos, y digo, o con sus muy, muy, muy lejanas, comparación. similitudes, Ok. comparaciones, pero Prisoners, ¿no? Cuando de Denis Villeneuve, que es una gran, gran película. Pero, o sea, me refiero al hecho de se perdieron unas niñas, ¿no? O sea, como que inicias con esa trama de, bueno, ¿qué está pasando? Tal vez va a haber como una cuestión más policial, pensando en el suspenso. Entonces, avanzamos un poco de ese micro suspenso a una situación ahí medio extraña con estos cambios de personajes. Y después terminamos en un horror muy común, muy básico y por momentos a mi gusto sacado de la manga. Y creo que ese es el conflicto con esta película, que creo que pudo haber dado para ser mucho más bien trabajada y al final como que se fueron por la fácil y digo, bueno, pues No sé, eso es lo que hay. pero, güey, la comparas con una joya. Prisoner No, no es una comparación, solo me refiero a la estructura del suspenso. entiendo, pero digamos, Prisoner de entrada es una joya, y después es un tráiler completamente policíaco, ¿no? Ese es como y este es como un tema Pero justo pensaba que por ahí va a ser al inicio, ¿no? O sea, como que te pintaba para eso, como que para que pudiéramos ver un poco más de seguimiento del caso. Porque te digo, volvemos al punto. Fue un chingo de niños, no es uno, ¿no? Como para que solo le importe a un papá. Entonces dices, claro, sí, incluso por ahí tiene una interacción con una mamá. Digo, es un spoiler muy básico. Tiene una interacción con la mamá así de, oye, ¿puedo ver tus cámaras? Acabo de descubrir algo y la mamá, no, así de, güey, tenemos el mismo objetivo, ¿qué pido? Entonces, ese tipo de cosas son las que te digo que no me... falta profundidad en la historia, de acuerdo contigo, pero la historia base y el desenlace o el final sí me gusta, o el desenlace sí me impactó. A mí sí, güey. Pero el desenlace es desenlace, ¿no? O sea, porque hay una escena ahí que esa sí no la voy a spoiler. No la spoiler, Ahora, ¿cuál es? Porque es un tanto irreverente. historia. Sí, Ajá. va a ser como muy, muy, muy chistoso realmente. Pero ya cuando ya lo agarran a lo que pasa y demás, sí me impactó a mí ¿cómo se llama? Lo gráfico de la escena. Ajá.
Sí, que ¿cómo decíamos lo en Together, que fue lo que faltó, ¿no? Aquí no, Pero, estuvo bien. pero es hasta un tanto injustificada, ¿sabes? Es, in- Sí, eh, justificado, estoy de acuerdo. es que este es el asunto, o sea, es que iba a decir un spoiler para referirme a ella, así de- por eso mejor me detuve. Pero te digo, es injustificada porque, o sea, ¿de dónde sales? Güey, es terror. Pero es que ese es mi punto, o sea, manejaste, se supone que estás manejando una línea de tu película y la cambias, pero aparte te vas como un extremo muy básico. Y sí, ya ahora que analizando y platicando bien, creo que no me gustó la película. Creo que tenía expectativas diferentes de lo que iba a ver por todo lo bien que estaban hablando de ella. O tal vez fui con expectativas muy altas, porque todo el mundo tiene muy bajas calificaciones en algunas páginas. No sé si no estamos, o yo no estoy viendo algo que está ahí, o realmente, pues el terror no es lo mío, ¿no? Yo creo que el terror de por sí en este canal no somos como súper conocedores y no apreciamos tanto el terror, sí estoy de acuerdo completamente, pero creo que también tiene cosas bien interesantes y siento, o sea, de una u otra forma me gusta que es un terror muy cercano, una y dos, o por lo menos para mí sí siento una vinculación de algo que podría suceder, ¿no? Guardando las distancias, bajar la redundancia, pero aquí en México, hay mercados exclusivamente para artes oscuras y demás, que entonces creo que es algo que quieras o no, es más real que muchas cuestiones, ¿no? Entonces creo que por eso a mí me impacta un poco más. Pero bueno, creo que ya estamos redundando un poquito. Te late si pasamos a la parte de lo bueno y lo malo. Dale, si quieres, empieza tú, cuéntame para ti qué es lo bueno Dale, de lo bueno, Bones. va. Para mí lo bueno, fíjate que lo que te decía hace rato, sí fue una película que me dejó pensando y sí sentí como este miedo un tanto real, si bien no hay tantos jump scares ni nada, sí siento que hay como algo que me genera un poquito de impacto. No creo que sea la nueva película de terror del 2025 o la película de terror del siglo, pero creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Y creo que sí noto una evolución de Barbarian a Weapons de Zack Rigger. Creo que me parece interesante. Creo que posteriormente puede sacar unas películas un tanto más interesantes y diferentes para el género. Entonces, para mí eso es lo bueno. ¿Para ti? Bueno, también cuenta con un poquito más de reparto y con más dinero seguramente para producción. Claro, pues de tener Bueno, Bill Skarsgård no ha de cobrar nada barato, güey. No, Bueno, aquí tienes a Josh Brolin. a Josh Brolin. Ajá. Ya está. Ahí se me fue el nombre. Ya. Que acaba de salir en Cuatro Fantásticos, que bueno, ya se cotizó, ¿no? Entonces, Ok. Sí, eh, Julia Garner. es ella. Bueno, lo que decía creo que al inicio, voy a regresar un poco al inicio, la apuesta por salirse un poco de los clichés de cuáles podrían ser los clichés del terror. La bruja, el vampiro, el exorcismo, el asesino serial, Fantasma. el fantasmas y échale mil revolcadas a esos, ¿no? Entonces aquí juega con una onda de suspenso, con un caso, como tú mencionas, un tanto más real, algo que se puede notar como un poquito más tácito, algo más cercano a lo que pues viven las personas, ¿no? En su día a día, hablando por este lado desde pues, lo que sucede en una escuela, ¿no? Entonces creo que por ahí apostar por ese tipo de inicios de venderte una premisa así, yo creo que se agradece. Y también el cómo se arriesga este director a jugar con, o sea, que es lo que no, es lo que va a ser un poco absurdo, pero es lo que no me gustó, pero a la vez agradezco, ¿no? O sea, que no se vaya por la fácil al momento de tus películas. Que ya no me guste la forma en que lo desarrolla, ese es otro asunto, pero al menos está experimentando hacia eso, ¿no? Claro. De acuerdo en algunas cuestiones contigo. Te voy a dar chance. No, mira, para mí lo malo radica precisamente tiene ahí problemas de guión en la relevancia del caso, como lo habíamos mencionado. Y hay algo que para mí es fundamental, que creo que lo hemos explicado muchas veces, aunque estamos abiertos en estas películas un tanto fantasiosas a que no nos expliquen muchas cosas, creo que hace falta que nos expliquen unas cuantas cosas, ¿no? O sea que si bien tenemos una embarrada, me hubiera gustado un poquito más de profundidad en Gladys, por ejemplo, ¿no? Bueno, más bien en Gladys. Es que
O sea, seguramente la apuesta va a ser sacar Es que, ajá, porque aparte una queda... precuela. Ajá, o sea, pero ¿sabes qué? Ese es el problema que creo que, Yo o no sea, sacaré una precuela, ¿eh? A mí me gustó como está y creo eh, que sí se tendría que eso, quedar, porque me eso para mata el empezar. final tan abierto así de, que no voy a decir más cosas, pero me mata ese final me Y gusta, güey. a eso iba, pero seguramente como le está yendo bien esta película, la va a hacer, y ahí eso tal vez van a justificar el por qué no le explicaron ahorita muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, algo más con lo que no te gustó, lo bueno, No, lo malo. para mí eso sería lo malo. Ahora, para ti, cuéntame. A mí creo que, sumando un poquito a lo que tú mencionabas con estas fallas en el guión, este cambio que hacen con la historia, que parecía que iba hacia el formato, bueno, el formato, o sea, de contarte en microhistorias que no le entendí mucho el chiste de poder llegar a ello, porque la película se pudo haber explicado bien de otra forma. Este, Esto de lo que ya había dicho, ¿no? De pasar del suspenso al terror muy, muy básico, no me gustó porque creo que la historia hubiera dado para más si lo hubieran desarrollado bien desde la parte del suspenso jugando con toquecitos de terror. O sea, ahí creo que nunca me terminó de atrapar la película, porque bueno, si a mí me das a elegir, yo prefiero mil veces el suspenso sobre el terror, entonces Claro. creo que me hubiese gustado muchísimo esa parte. Y lo otro es estos huecos también en el mismo guión, ¿no? En cosas tan absurdas que yo digo, ¿para qué no? O sea, por ejemplo, y ahí no voy a decir un spoiler como tal, no, voy a hablar de unas agujas. Hay ahí unas escenas con agujas que como por, o sea, y con un personaje que además de estos que hablamos, que su historia está de más, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas creo que no te abonan en nada a la película, le suman tiempo además. Ahí sí llegó un momento en el que eso no lo he mencionado yo, pero sí creo que por esta estructura le suma tiempo a una película que ya llegó un momento en que dije, ay, como que ya la están extendiendo mucho, ¿no? Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Entonces, la película a mí sí me quedó de ver, la verdad, para mí ya para cerrar lo malo en mi caso, sí me quedó de ver, creo que, te digo, no sé si no estoy viendo algo por ahí, pero la están sobrevalorando, creo yo. No te asustas con nada, eso es lo que pasa, pero bueno. Pinche Este, insensible. no, digo, malo que digas de un dramón así, algo así de se desaparecieron 17 niños y es un drama. No me gustó, güey, no conecté, no. Pinches niños. No, ya. Ahora pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, yo tengo aquí que Rotten Tomatoes, pues déjame ver, le está dando un 94 en el tomatómetro, bastante alto. Y le está dando el público un 87%. Entonces está bastante bien calificada, como tú mencionabas, ¿no? Sí, en el caso de IMDb tiene un 7.9, casi rozando el 8, que para IMDb un 8, un 7.9, la verdad, calificación buena, ¿no? Pero bueno, Dani, tú que es más fan del terror, dinos, ¿qué te parece? No, sinceramente no soy fan del terror. Estoy introduciendo al mundo del terror, ¿no? Mira, yo le voy a dar yo soy muy barco también. Lo dije, le voy a dar un 8.3. La disfruté bastante, me dio cosa, me dio miedo. Y fue fácil de verla, tampoco fue de este miedo que me pareciera absurdo por ciertos momentos. Sí fue lo que yo te decía, sí me quedó pensando. Entonces, yo le voy a dar un 8.3. Yo también sé que soy barco y sé que sí tiene sus problemas y sus errores porque que aquí los vimos, los discutimos y los analizamos. Pero me gustó, güey, entonces le voy a dar un 8.3. ¿Tú cuánto le vas a poner a Weapons? Yo le voy a poner, bueno, venía con la idea de darle un 7.5, creo que ya después de sacar lo que tenía Platicar, le voy a dar un 3. Un 3. No, le voy a dar un 7, o sea, 7.2, o sea, la verdad es que sí, pero repito, creo que sí mi expectativa estaba alta. E incluso, bueno, no lo sabe quien nos está escuchando, pero platicamos siempre, al terminar de grabar un episodio, platicamos de qué vamos a hablar la siguiente semana y teníamos como en mente otra película. Cuando vimos que estaba hablando mucho de esta cinta, pues ya cambiamos y decidimos hablar de Weapon, ¿no? Entonces como que también es hora de, ok, entonces sí vale mucho la pena que verla. Entonces como que dije, esperaba más, pero bueno, ahí está mis 7, todos sumados, 8.5. Entonces, pues nada, de todas formas, pues quien está escuchando, díganos si ya la vieron, qué les pareció,
si les gusta este tipo de cintas de terror. Si son más fans y nos quieren platicar más del por qué vale la pena o no esta película, pues también por aquí los leemos. Porque aparte ya viene la temporada de terror, güey. Ya hemos estado analizando cartelera y viene estreno tras estreno tras estreno. No sabemos qué tan bueno sea. Por lo menos creo que de lo que va, de entrada de las últimas dos que hemos hablado de terror, están bien, ¿no? Porque luego vemos unas cosas que dicen... Sí, sí, lo cierto es que además creo que lo que te está dando de qué hablar es que cartelera también, creo que los últimos 2 meses tampoco ha habido una película que tú digas, wow, o sea, hay estrenos masivos como... A eso iba, hay estrenos masivos como What's Fantastic con Superman, pero las películas la verdad es que también quedan bastante a deber, ¿no? Entonces creo que estas propuestas como Together, como Weapons, están cambiando un poquito la narrativa, tanto del mismo género como de la manera de presentar historias que pueden llamarnos la atención, pues se agradece. Y por eso tal vez están jalando mucha audiencia. Así es, no, aparte de sí, son ejercicios diferentes, entonces esto está padre. Pero bueno, ya nada más para terminar, ahora sí, dinos, Rodrigo, dónde nos pueden escuchar, leer, escribir y demás cuestiones para cerrar este capítulo. Por supuesto, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcasts. Por ahí pueden escuchar nuestros episodios. Y pues también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X como Play Rewind Podcast. Por ahí tenemos los links a los episodios y algún tipo de información. Agradecerles que nos acompañaron. Y pues nada, nos vemos por aquí la siguiente semana con otra película de terror seguramente. Es un podcast de películas de Oh, terror no, de perfecto. terror. Listo, Bye, bye. hasta la próxima. Bye, bye.